Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es lunes 3 de mayo y vamos a hablar de... Decir la Iglesia es una frase hecha. Recordar, la fe crece cuando se comparte. Bueno, María, la Iglesia es una, porque ¿de dónde viene eso y por qué nos estamos planteando si es una frase hecha o qué es lo que queremos decir? Bueno, queremos introducir, ¿no? Después del podcast anterior del lunes, ¿no? Donde nos introdujimos, ¿no? En la Iglesia como pueblo de Dios. Vamos a intentar profundizar un poquito en esto de qué es la Iglesia y nos encontramos con 4 propiedades de las que nos habla el catecismo. Bueno, en los números a nuestros oyentes les invito a, si tienen posibilidad, de leer directamente el catecismo de la Iglesia Católica, los números del 811 al 822, donde justo, ¿no? Nos hace primero esta presentación de estas 4 propiedades de la Iglesia y después va entrando de una en una. Y justo, ¿no? Estos números que os comento son los de la Iglesia es una. Y bueno, a mí me suscita, ¿no? Cuando empecé a conocer a la Iglesia, ¿no? Y esto que confesamos en el credo, ¿no? La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Vamos a ir viendo cada una de estas propiedades y a veces parece, ¿no? O puede dar la impresión de que esto de que la Iglesia es una, bueno, pues pero si hay muchas iglesias, ¿no? Eso, incluso en la misma ciudad hay varias iglesias. Entonces, ¿qué significa esto, no? Bueno, habría que aclarar cuando estamos hablando de iglesia con mayúscula, cuando estamos hablando de el templo, las distintas parroquias que ciertamente en una ciudad pues puede haber muchas, como en Madrid, por ejemplo, o en un pueblo que solo hay una. Bueno, pues entonces para ayudarnos a compartir esto y a profundizar y a gustar qué significa esto de la Iglesia. Bueno, pues una vez hecha esta distinción entre iglesia, ¿no? Que a veces confundimos el templo con lo que es la iglesia, pero aún así también hay varias iglesias, María. Sí, pero en el principio no era así, ¿no? Cristo fundó una iglesia, ¿no? Y la iglesia es una debido a su origen, ¿no? El modelo y el principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas, ¿no? Igual que hablamos, ¿no? Tenemos un solo Dios, 3 personas distintas, la iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una también debido a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. Entonces, estamos llamados a ser uno. Es verdad que luego, bueno, pues como continúa diciéndonos el catecismo, ¿no? El pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad, ¿no? Bueno, pues ya está. La fragilidad humana, el tentador que ahí está, ¿no? Como queriendo romper, ¿no? Al final el gozo de Dios es vernos unidos, igual que en cualquier familia, ¿no? ¿Qué gozo hay para ti, Virginia, más que ver a tus hijos unidos, ¿no? Que juegan juntos, que comparten, que están en esa relación, ¿no? Aunque sean pequeñitos, pero conforme vayan creciendo, pues aún más, ¿no? Pues así, este es el deseo de Dios, pero bueno, pues ya sabemos que se van metiendo, ¿no? Y surgen bueno, pues esas divisiones y esa herida, ¿no? El catecismo habla así, ¿no? La herida de la unidad, cuando no se cumple. ¿Y qué más, María? ¿Qué nos puedes contar? Porque esto en las familias, ¿cómo se ve afectado que la iglesia en origen sea una? Bueno, yo creo que bueno, ¿no? Al escuchar este podcast, también dependiendo de la edad que tengan los hijos, ¿no? Pero a lo mejor surge el hablar, ¿no? Porque
bueno, pues por ejemplo en el pueblo donde yo estoy hay varias iglesias evangélicas, entonces, bueno, pues ya está, esta unidad pues no se vive así, ¿no? En una sola iglesia, incluso, ¿no? En esa comunión, participando en una misma confesión. Entonces, bueno, pues que pueda surgir el diálogo, que podamos profundizar más, ¿no? Porque, bueno, pues al final en este podcast, también por no alargarlo excesivamente, damos 4 pinceladas, ¿no? Pero bueno, en aquella familia en la que puedas suscitar el diálogo, ¿no? Y el hecho de, bueno, pues vamos a profundizar en esto, vamos a ver, ¿no? Eso, ¿no? Cómo han ido surgiendo esa ruptura dentro de la iglesia, pero que el deseo de Jesús, y así no lo expresó, ¿no? Yo creo que para dejarnos claro cuál era su deseo, ¿no? Deseo que sean uno, como el Padre y yo somos uno, ¿no? Y no sé, puede llamarnos la atención, ¿no? Que Jesús hace 2000 años ya nos expresase lo que iba a acontecer, ¿no? Que desde el principio, además que desde el comienzo, ¿no? Es verdad que ahora, bueno, pues después de 2000 años vemos como esos hitos históricos en los que ha surgido esta división dentro de la Iglesia, ¿no? Pero ciertamente ya Jesús intuía, ¿no? Que esto nos podía pasar, ¿no? Y nos expresa ese deseo, el deseo de la unidad, ¿no? Y es muy bonito porque como recoge el catecismo, ¿no? Citas del Concilio Vaticano II, tanto de la Constitución dogmática Lumen Gentium como de otros decretos y también de la Gaudium et Spes, eso, ¿no? Como esa llamada, ¿no? La Iglesia siempre tiene, ¿no? Por este deseo de Jesucristo, siempre ha buscado, ¿no? Y ha deseado y ha intentado crear esos caminos de unidad, ¿no? De diálogo, de conocer, ¿no? Dónde está verdaderamente el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús, ¿no? De ser su iglesia, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Y en el número 821 de nuestro catecismo nos da como unas pistas para responder adecuadamente, ¿no? A este llamamiento de la unidad, cómo podemos, ¿no? Y también en familia, pues en la medida de lo posible, ¿no? Para generar ese diálogo, también la posibilidad de conocer otras iglesias, ¿no? Y a lo mejor que tenemos compañeros del instituto de nuestros hijos o amigos, ¿no? Me compartía un matrimonio cristiano, pero bueno, ellos viven en una realidad muy plural en naciones, en culturas, en lengua, entonces eso, ¿no? Pues ellos tienen una cercanía y una fraternidad muy hermosa con una gran diversidad, ¿no? Tanto dentro de la Iglesia católica, ¿no? En lo que ha sido la división con los protestantes y iglesias evangélicas, como dentro de pues, otras confesiones, ¿no? Como pueden ser los budistas, hinduistas, ¿no? Y puede ser, claro, cuando nos miramos como hermanos, crecemos. Cuando nos miramos como enemigos, pues nos destruimos, ¿no? Entonces, qué importante es esta mirada, ¿no? De saber acoger el don del otro y también reconocer que hay muchos, como nos dice el catecismo, ¿no? Muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu y elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelan a la unidad católica. Esto nos dice el número 819, ¿no? Entonces, eso, reconocer la semilla de verdad que hay también en otras confesiones, por supuesto. A mí se me viene a la cabeza, María, no sé si tú lo conoces, yo creo que sí, porque es muy conocido, las oraciones del estilo TC. TC al final es una fraternidad ecuménica y esto es una forma de oración, ¿no? A través de la música y de la contemplación muy bonita y que surge de ahí también, de ese sentimiento ecuménico y yo creo que para los jóvenes pues esa experiencia puede ser muy enriquecedora, ¿no? Por lo menos en mi época sé que organizaban como retiros y cosas allí en TC
y pues durante una semana o durante el tiempo que quisieras ir y bueno, pues es una opción también para acercarnos a otros hermanos desde nuestra identidad como católicos y poder también ver pues aquello que nos une a ellos, ¿no? Porque muchas veces cuando nos encontramos con protestantes, yo lo sé porque me acuerdo en la universidad, tenía un amigo que era protestante y él siempre venía a mí y me decía, bueno, íbamos a discutir, me sacaba el catecismo, me he comprado el catecismo y vamos a ver las cosas que nos separan. Y yo, pero si hay más, nos une más de lo que nos separa, ¿por qué vamos a hablar de lo que nos separa? Vamos a hablar de lo que nos une. Y yo creo que es una experiencia que puede servir bueno, pues sobre todo a los jóvenes, ¿no? Sí, yo considero, vaya, como bien dices, ¿no? Sí, que conozco, no directamente, no he participado en TC, sí que en alguna oración que se ha preparado en alguna de las parroquias con este estilo, ¿no? Y con esta realidad, sí que he podido participar y ciertamente, ¿no? Es una manera, es un acercamiento y como bien dices, ¿no? Vamos a ver lo que nos une antes que lo que nos separa, ¿no? No se trata de poner aquí ladrillos para separarnos, sino de crear puentes que nos unan, ¿no? Y yo creo que este es el reto, ¿no? Y ciertamente los papas actuales, ¿no? están suscitando, ¿no? Tengo la imagen de San Juan Pablo II en un encuentro que hubo en Asís, ¿no? Donde, bueno, pues esa llamada con los grandes líderes de las distintas iglesias para generar ese vínculo de comunión, ¿no? Y que más allá de lo que nos pueda separar, ciertamente es mucho más fuerte lo que nos une, ¿no? Entonces vamos a reforzar eso, vamos a apoyarnos ahí y vamos a caminar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues sentir esto, ¿no? De que la Iglesia es una, de que qué importante es que lo vivamos en familia, ¿no? Que nos sintamos dentro de esta unidad y de cómo podemos, ¿no? Si nos encontramos en un ambiente en el que hay esa diversidad, pues cómo podemos generar caminos de unidad con las distintas iglesias. Yo creo que puede ser una actividad familiar muy interesante, ¿no? A la hora de eso, incluso de poder conocer, ¿no? De decir, bueno, pues esta familia que es de esta iglesia, bueno, cuáles son sus características, ¿no? En qué se diferencia de la nuestra, ¿no? Porque ciertamente, como he dicho anteriormente, a veces parece más como una amenaza que como el hecho, como bien has dicho, ¿no? Me gusta que hayas incidido en que es, ¿no? Desde mi realidad. Es decir, yo tengo que conocer mi iglesia, amar mi confesión de fe, ¿no? Y a partir de ahí puedo entrar en diálogo con los otros, ¿no? Cuando esto no se da, pues a veces también, ¿no? Muchas veces la división surge pues porque no está bien fundamentado, ¿no? Y entonces, bueno, pues cualquier cosa a veces nos vale, ¿no? Pues será esto. Y nos vamos desviando del camino, ¿no? Entonces, que eso también sea una llamada a conocer mejor nuestra fe para poder dar razón de ella y poder entrar en un diálogo respetuoso con otras confesiones. ¿Hay algo más que quieras comentar, María? Bueno, pues nos dice nuestro catecismo, ¿no? En el número 814, que me resulta, me atrae mucho esta manera, ¿no? de enfocar, ¿no? Porque dice que desde el principio esta iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diversos pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de la diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia, ¿no? La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a evangelizacion@conferenciaepiscopal.es. Ya sabéis que podéis darle estrellitas o corazones o un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós, feliz Pascua. Feliz Pascua.